Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el video anterior vimos todo como un resumen de la historia de Abraham. Hoy vamos a ver más detalladamente cada una de esas partes. Y con esto terminamos hasta que Abraham tiene a Isaac. O sea, los capítulos del 12 al 22, perdón. Del 12 al 22. Entonces, vamos a empezar ya cuando el Señor llama a Abraham y le dice que deje la tierra y todo esto. Entonces vamos a verlo, pero ya con citas bíblicas. Entonces, bastantes años después de que la humanidad fue dispersada de Babel, en Ur, ciudad del sur de Caldea, un pastor llamado Terá, que tenía 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán, había muerto y su hijo Lot había quedado a cargo de su abuelo Terá. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Lot era sobrino de Abraham y se había mudado de Ur a Harán. Allí murió Terá, padre de Abraham. Como lo podemos ver en la cita bíblica que está aquí, que es Génesis 11, versículos del 26 al 32. Notemos que no es aún Abraham, sino Abraham. Luego veremos por qué. En este mapa podemos ver dónde quedaba Ur de Caldea y dónde quedaba Harán, de a dónde salieron y a dónde fueron a dar en esa primera etapa. Y como vimos en el mismo capítulo en que se narra el desastre de Babel, la Biblia nos introduce a Abraham, un hombre justo a quien Yahvé llama, y a él que sí sigue a Yahvé. Dios le promete que hará su nombre grande. De ese Abraham es el que vamos a hablar hoy. Algo muy importante sucedió después de la muerte de Terá. Podemos ver la cita bíblica que es Génesis 12 del 1 al 3. Dios le habló a Abraham y le ordenó dejar su tierra para irse a una tierra que él le señalaría. Le prometió hacerlo padre de una gran nación y le dijo a Abraham que en él bendeciría todas las razas de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué hizo Abraham? Lo vamos a ver lo que él hizo en el Génesis 12 capítulo 5. Abraham tomó a su esposa Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que habían acumulado y el personal que habían adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Sin la menor duda o cuestionamiento, y de manera inmediata obedeció la orden de Dios, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todos sus sirvientes, y se pusieron en marcha en dirección hacia la tierra de Canaán. Vamos a ver dónde llegó Abraham y qué sucedió. Entonces, vamos aquí a ver el mapa de la ruta de Abraham. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 12, versículos del 6 al 8 más o menos. En sus primeros recorridos llegó a una ciudad de Canaán llamada Siquén. Aquí Dios dijo a Abraham: daré esta tierra a tu descendencia. Y por esto Abraham hizo un altar a Dios, plantó su tienda en Betel y de nuevo hizo un altar e invocó el nombre de Yahvé.
Es importante tener una tierra donde vivir. Después de todo, Dios había llamado a Abraham de donde estaba para llevarlo hacia una tierra nueva. Pero ¿qué tenía de particular esta tierra que Dios le prometió? ¿Cuáles eran sus características? La tierra era pequeña, aproximadamente 80 kilómetros de ancho por 250 kilómetros de largo, unos 20.000 kilómetros cuadrados. Pequeña, pero casi todo el drama de la Biblia sucede en este estrecho de tierra. Es una franja que tiene forma de una especie de media luna y que conecta con Egipto por el sur y con Mesopotamia y otros sitios importantes por el norte. Es una tierra que emana leche y miel, que esto lo podemos ver en el Éxodo capítulo 3 versículo 8 y en Deuteronomio capítulo 26 versículo 9. Leche se refería a la parte árida cercana al desierto, sureste, donde se crían ovejas. Y miel por la dulzura de los dátiles, se refiere a la parte más fértil, noroeste. Dios le promete a Abraham toda la tierra, la leche y la miel. El que posee esta franja controla el comercio, el tráfico entre las naciones y otras. En aquel entonces era el paso de lo que hoy es África a lo que hoy es Europa, pero hay reglas para poseer esa tierra. Hay que obedecer a Dios. Dios va a dar a Abraham esa tierra que todos quieren, pues muchas tribus la habitan. Lo podemos ver en el Génesis 15, 18 al 21, pero la única manera de sobrevivir allí es sirviendo a Dios. En un momento llegó una hambruna y Abraham tuvo que bajar un poco hacia el sur, a Betel, en Canaán. Descendió unas 400 millas más. Como podemos ver, hasta ese momento el recorrido era de 1000 millas desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Harán. Y bajar entonces a Betel huyendo del hambre. Se tuvo que ir con su mujer Sara a Egipto. Entonces Sara, su mujer, era muy bonita. Y por temor a que lo mataran, por desear a su esposa, que era muy hermosa, le pidió a ella que dijera que era su hermana. El faraón la hizo su mujer y trató muy bien a Abraham en atención a ella. En realidad sí era su hermana, pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Eso lo dice Génesis 20:12. Pero si Abraham era un hombre justo, escogido por Dios, no estaba aún libre de pecados. Dar a la mujer al faraón era como establecer una alianza con Egipto, y el pueblo descendiente de Abraham sufrirá después la esclavitud en Egipto. Entonces el faraón se dio cuenta y porque el Señor empezó a castigar al pueblo. Entonces él se arrepintió de lo que había hecho el faraón y le recriminó a Abraham por haberle mentido y lo despachó con provisiones y animales. Entonces Abraham volvió a la tierra prometida, que todavía no estaba conquistada. Ese retorno a Betel es la figura en este momento de un arrepentimiento, porque Abraham había permitido que su mujer fuera poseída por otro, porque él había mentido para no perder su vida, y lo tuvieron que sacar de Egipto. Entonces ahora vamos a ver qué virtudes podemos ver en Abraham que debemos imitar nosotros. Una fe completa, pues creyó todo lo que Dios le dijo. Nosotros debemos creer todo lo que Dios nos ha revelado y todo lo que la Iglesia nos enseña. Una fe firme, pues no tuvo duda de lo que Dios le dijo. Nosotros no podemos distraernos en dudas sobre la fe. Una fe inquebrantable, pues nada le hizo dudar de hacer lo que Dios le dijo. Nosotros no podemos permitir que informaciones externas nos hagan dudar de la verdad de Dios y de lo que nos enseña la Iglesia. Una fe viva, pues esa fe le hizo actuar de acuerdo a lo que le requería Dios. Nosotros debemos actuar en todo momento de acuerdo a esa fe en Dios, en su palabra, en su Iglesia. Una obediencia inmediata, pues no vaciló, sino que actuó enseguida. Nosotros debemos actuar con prontitud cuando sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Una obediencia ciega, porque no sabía dónde iba, ni cómo se llamaba la tierra en cuestión, ni cómo era, ni dónde quedaba. Iba a ciegas.
Para nosotros esto puede ser muy difícil porque nos gusta controlar y saber por dónde nos lleva Dios, pero la verdadera fe confía en Dios y sus planes para nosotros y no le importa ir a ciegas. Confianza plena en que era Dios quien lo guiaba. Nosotros debemos tener esa confianza plena en Dios, en sus planes para nosotros, en las circunstancias que permita para nuestra vida, en lo que nos pida. Si Dios es quien nos guía, nosotros confiamos en Él y le obedecemos sin chistar. Abraham y Lot eran muy ricos, tenían muchos rebaños, ganado y camellos, además de plata y oro, pero no había suficiente pasto en la tierra donde estaban, y comenzaron discusiones y diferencias entre la gente de uno y de otro. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Para evitar peleas entre parientes, o sea, tío y sobrino, Abraham ordenó que se separaran y dejó que Lot escogiera qué parte de la tierra quería para él. Lot escogió el valle del Jordán, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, y se instaló en Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Yahvé, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 13, versículo 13. Bueno, vamos a ver qué hizo Dios enseguida de la separación de Abraham y Lot. Dios le prometió a Abraham que le daría toda la tierra que podía ver desde el lugar en que estaba para él y su descendencia para siempre. Le prometió una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra y le ordenó que recorriera la tierra. Abraham era mayor que Lot, era su tío. Además, Dios le había prometido toda la tierra, pero en aras de la paz dejó que su sobrino escogiera la zona que él quisiera, y Abraham prefirió perder algo, pero evitó un conflicto innecesario. Esto denota mucha inteligencia de Abraham. Debemos imitar a Abraham al preferir la paz a los pleitos. Bienaventurados los pacíficos, nos dirá luego Jesús en el Sermón de la Montaña, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto lo podemos ver en San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Abraham entonces se estableció en Hebrón y edificó otro altar a Yahvé. Poco tiempo después de que se separaron Abraham y Lot y él se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, Lot cayó cautivo de un rey que vino del norte y venció en batalla contra otros reyes y se llevó a Lot, a su familia, a sus siervos, a su ganado. Eso se hacía mucho en la antigüedad con el objeto de debilitar a los reinados vencidos. Pero Abraham, que ya era fuerte, fue en busca de ese rey que se había llevado a Lot y lo persiguió hasta que lo encontró, lo derrotó y recuperó a Lot con su gente y con todas sus pertenencias. Bueno, ahora vamos a entrar en un momento crucial y de mucha importancia, regresando de haber recuperado a Lot después de haber vencido a ese rey. Este rey que se llevó a Lot se llamó Codolamor, rey de Babilonia. Bueno, entonces voy a volver un poquito atrás en la historia para mencionarles esto, porque tiene mucho que ver con lo que sigue a continuación. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos que se llamaron Sem, Cam y Jafet. Noé le dio su bendición a su hijo Sem, lo cual es muy importante porque la bendición del padre pasada a uno de los hijos lo que establece es el sacerdocio de la familia, o sea que ese hijo se convierte como en el líder de la familia, porque es al mismo tiempo el líder espiritual y será encargado de darle a uno de sus hijos la bendición para que la bendición pase de padre a hijo y así por generaciones. Es como el albor del sacerdocio. Es el establecimiento del sacerdocio de la familia, porque recibió la bendición del padre y él queda como el sacerdote de la familia. Recuerden que Noé bendijo a su hijo Sem. Nunca se supo a quién le pasó Sem la bendición que recibió de su padre Noé. La razón por la cual menciono esto ahora es porque en un momento va a aparecer algo muy importante sobre esa bendición que Noé le dio a su hijo Sem y que no se sabe a quién le pasó. De regreso, Abraham para en una ciudad muy antigua que se llamaba Shalaín y que se llegó a conocer más tarde con el nombre de Jerusalén, que nosotros conocemos hoy con el nombre de Jerusalén.
Jerusalén quiere decir ciudad de paz, y eso es lo que Jerusalén nunca ha sido. Todavía hoy, en el momento, es el centro de la disputa entre judíos y palestinos. Bueno, Abraham llega a Jerusalén y allí se encuentra con un ser muy extraño, que era un rey sacerdote de nombre Melquisedec. Es un rey y sacerdote de Salem, de esa ciudad antigua de Shalaín, y él es un rey de justicia y de paz. Lo consideraban el rey del mundo. Por eso Melquisedec quiere decir también rey de justicia, rey de paz, rey del mundo. Melquisedec, sabiendo que Abraham venía de batallar, le presenta pan y vino. Además, lo bendice. Bueno, yo quiero que ustedes vean ya desde ese momento, en ese pan y en ese vino, que ese rey sacerdote ofrece a Abraham los albores del nacimiento de la Eucaristía. Son los principios, por así decirlo, del tema de la Eucaristía bajo la forma de pan y de vino. Fíjense que estamos hablando de un sacerdocio anterior al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue el sacerdocio establecido por Dios a través de Moisés, que le dio a la tribu de Leví cuando se pactó la alianza al pie del monte Sinaí. Como sacerdote y rey, Melquisedec es una prefiguración del mismo Jesús, que es el sacerdote y rey. Con la presentación del pan y el vino marca lo que después será el sacerdocio instituido por Cristo y que sustituirá el sacerdocio levítico. Abraham, entonces, cuando este sacerdote le ofrece pan y vino, lo bendice y lo acoge, le ofrece el diezmo de todo lo que él tiene, y ese es el origen del diezmo, de la ofrenda que nosotros damos para el sostenimiento del templo y todo lo que ella conlleva. Bueno, el salmo que se refiere al Mesías es el 109. Vemos que es anunciado como un gran rey y un gran sacerdote, según el rito de Melquisedec, el Salmo 109 que vemos en la imagen. Por ello, Melquisedec es una prefiguración del Mesías. Además, hizo una ofrenda de pan y vino, prefiguración de la Eucaristía. Entonces, como les decía, Melquisedec no se sabía de dónde salió, pero entonces el autor de la carta a los hebreos también estuvo intrigado con Melquisedec. Imagínense, dice así, Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 7. Imagínense quién puede ser este hombre a quien nuestro antepasado Abraham le entrega la 10ª parte del botín. Después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Antes de que se hiciera el sacerdocio levítico, los pertenecientes a la tribu de Leví eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Existía el sacerdocio en familia. El padre era sacerdote y pasaba esa bendición usualmente al hijo primogénito. Hasta ese momento en la historia sabemos que el último en dar esa bendición fue Noé, que bendijo a su hijo Sem. Pero ¿a dónde pasó esa bendición? Como se los había mencionado anteriormente. Nos queda esa duda. Entonces, hay una tradición rabínica antigua que sostiene que Melquisedec es nada menos que Sem, el hijo de Noé. Sem vive hasta el tiempo de Abraham, así que es plausible que Sem sí pueda ser Melquisedec. Por eso tiene la autoridad de pasar la bendición a Abraham. La carta a los hebreos lo llama el hombre de las promesas de Dios. Por eso su autor también dice que no cabe duda que corresponda al superior bendecir al inferior. Sem era superior, pues tenía la bendición que debía pasar a Abraham. Así razona la tradición judía la identificación de Sem con Melquisedec. Dice así: Sem vivió después del diluvio 502 años y su vida tiene implicaciones para el gobierno de las naciones. La dispersión de las naciones ocurrió cuando Abraham tenía 48 años al morir Peleg, 340 años después del diluvio. Abraham dejó Harán después de la muerte de Taré en el 427. Tenía 75 años de edad, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 12, versículo 4.
Tenemos la certeza de que los patriarcas, aún con vida, al morir Taré y la ocupación de Canaán por Abraham, eran Sem, Arfaxad, Sala y Eber. Sem era el mayor. En Génesis 9, versículo 26, se afirma que Yahvé es el Dios de Sem y que Jafet vivirá en sus tiendas. Aquí Sem es bendecido, aunque Jafet es el mayor, como lo podemos ver en Génesis 10, versículo 22. Sem, por lo tanto, es sacerdote del Dios Altísimo en los tiempos de Abraham. Por eso, la interpretación tradicional judaica sostiene que Melquisedec era Sem y que era el sacerdote postdiluviano. Estaba centralizado en Jerusalén. Después de rescatar a su sobrino Lot y vencer a Codolamor, y después del encuentro con Melquisedec, Dios le dijo a Abraham que no temiera, que él era su protector, y Abraham aprovechó para plantearle una preocupación a Yahvé. Ante este planteamiento, Yahvé, en un anunciado inesperado, le ofrece a Abraham una recompensa muy grande. Esto lo podemos ver en el Génesis 15, 1 al 6. Pero Dios le dice que su heredero no será Eliezer, su sirviente, sino un hijo propio de su carne y su sangre. Le hizo salir afuera y tratar de contar las estrellas si podía. Y así será tu descendencia, le dijo. Aquí hay un detalle interesante. Uno asume que es de noche cuando Dios le dice que salga a ver las estrellas, pero es de día. Porque el Génesis 15:12 dice, cuando el sol estaba a punto de ponerse, o todavía no era de noche, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. No podría Abraham ver las estrellas porque aún era de día, como no podía ver su descendencia porque aún no la tenía. Abraham creyó a Dios y su fe complacía al Señor. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 15, versículo 6. Dios le vuelve a prometer tierra en propiedad. Para sellar su promesa, Dios celebra un sacrificio de alianza con Abraham. Esto lo podemos leer en el Génesis capítulo 15, del 8 al 11 y del 17 al 18. Entonces, y en este diálogo Dios le da una buena noticia a Abraham. Tendrá la tierra prometida, pero también le da una mala noticia. Tus descendientes tendrán un cautiverio de 400 años, le anuncia a Abraham, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Bueno, entonces en Génesis 15, del 13 al 16, hay una promesa nuevamente de una descendencia numerosísima, pero Abraham y Sarai eran viejos y Sarai estéril. En Génesis 16, en el versículo 1 dice, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa. El punto a notar aquí es que si vamos a confiar en la promesa de Dios, aunque esta tarde en llegar, o si vamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Es lo que sucede con la proposición que Sarai le hace a Abraham de unirse a la esclava Agar. Vamos a ver el paralelismo que tiene esta escena entre Abraham y Sarai con la del paraíso terrenal entre Adán y Eva. Dijo Sarai a Abraham, Eva dijo a Adán. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa, Adán también. Sarai tomó su esclava Agar y se la dio a su esposo. Eva tomó el fruto y le dio también a su marido, quien también lo comió. Bueno, entonces vamos a hacer como un resumen de las promesas que Dios le hace a Abraham, que todas las encontramos en el capítulo 12 del libro del Génesis. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, haré de ti un gran pueblo. Piensen, primero le habló de una tierra, sal de la casa de tu padre, de tu tierra nativa y ve a la tierra que yo te mostraré. Primera promesa. Es una promesa de una tierra y sigue la cita bíblica, haré de ti un gran pueblo, la promesa de un pueblo.
Tercero, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Tener un nombre famoso es la promesa de un reino, o sea, que Abraham iba a ser el padre no solamente de una familia muy numerosa, sino que iba a ser el padre de reinados, no solamente de un reinado, sino mucho. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo, lo cual es la promesa de una bendición universal. Entonces, como ustedes pueden ver, hay tres promesas: la promesa de una tierra, la promesa de un reinado y la promesa de una bendición universal. La promesa de una tierra se va a ver muy clara en Moisés, que es el que saca a la gente de Egipto, y después, bajo el liderazgo de Josué, que sucedió a Moisés, tomaron posesión de la tierra. Después van a ver cómo el reinado se inaugura con el rey David, que es una prefigura también como rey de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de la promesa universal y eterna tiene lugar en la persona de Jesucristo el Señor. Recuerden que estamos luchando con una pareja santa, una familia santa, una tribu santa, un reinado santo, una nación santa y un reinado santo universal que culmina en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Este grupo de santos están siendo ilustrados, iluminados, están caminando bajo la promesa triple de parte de Dios. No olviden que es importante que lo recordemos, porque esto va a salir a cada rato durante todo el proceso de la historia bíblica, de toda esta historia de la salvación. Dios le dio a Abraham esas tres promesas, que cada una de ellas fue elevada al grado de alianza. Ahora mismo no vamos a ver lo de la alianza, más adelantico se verá. Pero sí les puedo decir que la alianza es un compromiso pactado entre Dios y su pueblo, pero no es solamente entre Dios y el pueblo de Israel, es un compromiso pactado entre Dios y cada uno de nosotros personalmente, que después vamos a ver cómo eso se ve claritico en los sacramentos, empezando con el sacramento del bautismo. La decisión de Sara de tener un hijo a través de su sierva complicó la situación en lugar de arreglarla. Se abrió una batalla campal en el seno de la familia de Abraham. El conflicto entre Sara y su sierva Agar se hizo tan insoportable que la sierva decidió fugarse, estando embarazada con el hijo de Abraham. Eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 16, 6. La dirección que Agar tomó fue rumbo a Egipto, su lugar de origen. Pero para llegar a Egipto debía atravesar un desierto. Lo más probable es que no podía sobrevivir tal travesía. Agar hubiera muerto de no haber sido por la intervención del ángel del Señor, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 16, versículos del 7 al 9. El ángel la llamó por su nombre. Dios la conocía. ¿Qué mensaje tenía el ángel para Agar? Vamos a ver eso en el Génesis capítulo 16, versículo 9. Parecía ilógico que el ángel le pidiera a Agar que regresara al lugar donde era maltratada. Sin embargo, Dios tenía un plan para ella y para el hijo que iba a tener, como lo podemos ver en Génesis capítulo 16, versículos del 10 al 12. Ismael es el hijo que Agar tuvo con Abraham. Su nombre en hebreo es Yismael, que significa Dios oirá. El ángel lo describe como un asno montés a Ismael. No era un insulto, sino una analogía. En Job se encuentra una descripción de este animal, que como lo podemos ver en Job 39, del 5 al 7, que dice así: ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? Al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada. Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero. El Señor profetizó que tanto Ismael como su descendencia serían indómitos y también conflictivos. Los descendientes de Ismael son los de las tribus árabes del desierto, de los cuales una gran mayoría son musulmanes. Desde ese entonces se anticipaba el conflicto entre los descendientes de Ismael, los árabes, y los descendientes de Isaac, los israelitas, el cual ha perdurado hasta la fecha.
En esta historia Dios se dio a conocer como el Roy, Dios que lo ve todo. Eso significa, eso lo vemos en el Génesis capítulo 16, versículo 13. Al final de la conversación con el ángel, Agar se dio cuenta que no había hablado con un simple mensajero, sino con el Señor mismo. Esta es una de las muchas apariciones del Señor en persona que se conoce como teofanía, es decir, una aparición de Dios. Luego de este encuentro tan importante, Agar decidió marcar ese lugar poniéndole un nombre, como lo vemos en el Génesis capítulo 16, versículo 14. Dice, por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roy. He aquí está entre Cades y Beret. Beer Lahai Roy literalmente significa pozo del que vive y me ve. Este lugar vuelve a aparecer en la Biblia, curiosamente, es en relación con Isaac, el otro hijo de Abraham y no de Ismael. En este lugar fue donde Isaac se encontró con Rebeca, su prometida, como lo podemos ver en Génesis capítulo 24, versículos del 62 al 67. Luego, en ese mismo lugar se estableció Isaac, luego que Abraham murió, como lo vemos en Génesis 25, versículo 11. Luego del encuentro con el Señor, Agar regresó con Abraham y Sara. Allí tuvo a su hijo, como lo podemos ver en Génesis capítulo 16, versículo 15. Cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años, como lo dice el Génesis capítulo 16, versículo 16. Abraham finalmente había tenido un hijo, un descendiente. Pero para su sorpresa, 13 años más tarde, cuando Abraham tenía 99 años e Ismael tenía 12 años, Dios se le apareció de nuevo y le reveló que Ismael no era el hijo de la promesa, sino que sería un hijo de Sara. Ismael es el padre de las naciones árabes, entre las cuales floreció el Islam. El Islam dice que Ismael es el hijo preferido de Abraham, pero que los judíos han confundido la escritura. En cuanto a Ismael, yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. Estableceré mi alianza con él, con su descendencia después de él para siempre. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 17, versículo del 19 al 21. Para el Islam, su Dios Alá no es padre. En el Islam es una blasfemia llamar a Dios padre. Una explicación para esto es porque Ismael ve a Abraham como el que esclaviza, pues él es su hijo de la esclava, es hijo de la esclava. Oración final. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos imitar a Abraham, nuestro padre en la fe. Su fe fue muy grande y muy firme. Queremos creer todo lo que nos has revelado, Señor Dios nuestro, y todo lo que tu iglesia nos enseña. Ayúdanos, Señor, a rechazar las dudas de fe y los cuestionamientos a la verdad que tú nos has revelado. Danos una fe inquebrantable que nos ayude a no vacilar ante todas las informaciones que nos llegan y todas las situaciones que nos rodean. Queremos una fe fuerte y viva que nos haga actuar de acuerdo a ella, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. Danos una confianza plena en tus perfectos designios. Tú todo lo sabes, Señor. Nosotros no sabemos nada. Queremos confiar en tus planes para nosotros y aceptarlos sin chistar. Y lo más difícil, Señor, ayúdanos a dejar el deseo de controlar las situaciones que dependen solo de ti, y que confiemos en ti a ciegas como Abraham. Si tú nos llevas, ¿a qué temer, Señor? Amén. Que Dios los bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada.